Hermano, oye, ¿te enteraste? ¿Qué fue? ¿Qué oye? Adivina pues quién cayó de la gracia. Miércoles, ¿quién oye? ¿Pepito? Pepito SH. ¿Qué estás hablando, viejo? ¿Qué fue, Deja de funar hermano? a la gente, no seas criticón. Hermano. Pero dejando, ¿no ves que todos los hijos de pastores somos unos H. ¿Cómo estás, querido Gabriel? Hola. Aquí, bienvenido. Daniel, se conocieron de toda la vida. Tanto tiempo. Seba. ¿Todo bien? Seba, ¿qué haces? ¿Todo bien? Un gusto, campeón. Bueno, tranquilo, la verdad, con ganas de estar acá con ustedes. Nunca podíamos coordinar los horarios, pero bueno, acá estamos. Oye, costó traerlo, pero aquí estamos. Recotizado. El primer invitado, ¿no? Cotizado. Y no sé si por mujeres o por puro hombre, nomás que lo buscábamos, pero. No, por negocios, por trabajo. Por trabajo. plata, bien. Sí, por ahí escuché que ahorita tenemos una eminencia en lo que se respecta a las locuciones radiales referentes al fútbol. ¿Y qué otras cosas más? ¿Fútbol y? En realidad, todo el deporte, ¿no? Todo el Si vos me das cualquier Trabaja tengo que en Gol, relatar. en Entel Gol, ¿no? Sí, estuve durante el Mundial trabajando en Entel Gol y bueno, fijo en Radioactiva, en el programa Los Fenómenos y bueno, después visitando donde me inviten, donde me necesiten, bueno, tratando de estar en todos lados. Comentanos, que nos comente un poco. Contextualizarnos más o menos de tu vida hijo pastoral, Ok, para más o menos tener un contexto y después nosotros te damos nuestro contexto. ok, Natural. tengo que mirar a la cámara, la costumbre, los miro a ustedes, charlamos. no charlo, se los cuento un poco. Bueno, como bien lo dijiste, soy hijo de pastor, en realidad soy nieto de pastores. Ya. Mis abuelos son misioneros, ellos vinieron de Argentina a Bolivia a servir acá. Y bueno, a raíz de eso, mi mamá luego es pastora, mi papá también pastor. Llevamos en la iglesia casi 17 años, si no me equivoco, en Puertas Abiertas. Así que bueno, ya prácticamente la mitad de mi vida siendo hijo de pastor, toda la vida siendo nieto del pastor y bueno, ahí acostumbrándome a esto que bueno, es lindo la verdad. Ya. ¿Cómo podés, disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que empezó tu pasión por el fútbol? Creo que siempre tuve ese amor de deporte, de que me gustaba jugar, no solamente jugar fútbol, me gustaba jugar play, jugar a la compu, todo lo que sea relacionado a fútbol, pero además, por alguna razón, que creo que una pasión, a veces uno no lo termina eligiendo, me gustaba leer, me gustaba investigar, ver partidos antiguos. Me acuerdo de cuando tenía 6, 7 años, y eso que no leí muchos libros Claro. en mi vida, pero en ese momento yo leí como una enciclopedia del deporte que se llamaba Claro. Los destacados del siglo XX y hablaba obviamente de todos los deportes, los mejores jugadores, los mejores deportistas de cada disciplina y ahí fue como que me fue gustando, me gustaba charlarlo. Mi familia es muy futbolera, mi hermano jugaba fútbol, bueno, mi papá, pese a que no jugó profesionalmente, también un apasionado, mi abuelo y bueno, ahí se dio también el contexto futbolero, si querés, en toda mi familia. Y desde siempre supe que quería ser periodista deportivo y bueno, se terminó dando. Vos estabas también metido en un ministerio que se llama Atletas de Cristo, ¿no? Sí, sigo. Ya. ¿Qué es eso? Bueno, Atleta de Cristo... Porque yo pensaba que era una iglesia, ¿sabes? Atletas Claro, de no, Cristo. mira, Atleta de Cristo es un ministerio pro iglesia, que es lo que Ya. se dice. O sea, no pertenece en sí a una iglesia, está bajo la cobertura de Puertas Abiertas, la iglesia de mis papás. El ministerio de Atleta de Cristo inició, como para dar un contexto, como si fuera una célula. Simplemente de algunos futbolistas se juntaban los días lunes, porque los fines de semana son los días de partido, así que los días libres de los futbolistas eran los lunes. Empezó como una célula y bueno, gracias a Dios eso empezó a crecer de tal manera que empezaron a aparecer los amigos de los futbolistas, los familiares, otros deportistas y se terminó realizando como un culto más tradicional, si querés decirlo entre Claro. comillas, o para que se entienda, pero tratando de hacerlo en un contexto que el deportista se sienta cómodo, ¿no? A veces se canta cumbia, merengue, salsa, de una manera distinta. Se trata de predicar el evangelio, así que bueno, en sí es eso, Atletas de Cristo, ¿no? Claro, sí. He visto y algo que quizás mucha gente le choca la vida a Atletas de Cristo, que muchas veces, y capaz ahí podemos abordar un poquito más lo de la funa, que más o menos es el tema que estamos hablando acá, es de que muchas veces los deportistas, ¿viste? Van a su culto y van con la ropa de gym Sí. y cosas así, digamos, ¿no? Que quizás para alguien que nunca fue
Claro. Las iglesias, o ni siquiera tienen la cultura de ir a un gimnasio, que sea un gimnasio como más normal, digamos. Ujú. Vas y hay qué sé yo, un tipo de short y Claro. otro tipo de top, digamos, ¿no? Sí, sí, a ver, el contexto de atletas es eso, ¿no? Vas a encontrar gente que durante la prédica está tomando mate, gente de shortcito, algunos de chinela. No nos hacemos problema con eso, es más, si a veces toca predicar y me toca predicar de gorra, lo hago. Nadie, por lo menos ahí no te señalamos con respecto al tema de la Claro. vestimenta, porque no debería ser así en ningún lugar, pero para que se entienda el contexto es así, bien abierto para cualquier tipo de persona, ¿no? Claro, claro. Lastimosamente los testigos de Jehová, por ejemplo, son así, y moviéndolo un poquito más acá, digamos, a lo que somos nosotros los cristianos, igual está mal visto eso de ir de short, de chinela, A mí me tomar dijeron, café. a mí sabes que me dijeron una vez, y no me meto tanto al tema de los testigos de Jehová porque no conozco, pero gente, no voy a decir el nombre porque sé que ustedes la van a conocer a esta persona, pero me dijo como que, ¿por qué estás de gorra si es día de Santa Cena? A mí no me tocaba repartir la Santa Cena, pero sí me señaló que como que no estaba bien eso. Y si te pones a pensar, ¿qué tiene de malo? Entiendo que uno trata de estar de la mejor manera posible, depende del día, pero bueno, tenía el pelo muy largo y tenía que usar gorra. Me parecía peor, pues no me iba a poder peinar, me parecía peor eso. Por ejemplo, yo no me bañé, entonces me pongo gorra, digamos. Hoy no es el caso, pero no me Pero- peiné, ¿no? Exacto, así que Claro, bueno, claro. es algo que pasa, Mirá, creo que en muchos lados. Un buen facto ese de no tengo el pelo muy largo y me pongo gorra y como... Yo me sentía que estaba más respetuoso, más respetuoso poniéndome obvio, gorra obvio, que no obvio. poniéndome gorra, pero bueno, Real. a veces no, creo que lo evangélico creemos que somos los distintos y copiamos cosas de los católicos, que Claro. decimos, no, los católicos son bien de tradiciones. Bueno, los evangélicos, si te pones a pensar, tenemos la liturgia, como se dice, bien marcada. Empezás con las canciones, después viene la ofrenda, después viene la prédica palabra, y claro. después o sea, los anuncios. Ajá. O sea, es algo que al final estamos haciendo de la iglesia tradición. Así que Exactamente. pasa en todos lados. Claro. ¿Qué te iba a decir? Y dentro de todo este mundo de atletas de Cristo, de tu iglesia, has pasado, obviamente en todos lados pienso yo que han pasado cosas así como, qué sé yo, no escándalo, pero sí algún problema, a vos te ha pasado alguna vez, aparte de esta pequeña anécdota que nos contaste, como el tema es la funa, pero para que sea la charla más amena, ¿tenés alguna experiencia así media que vos te apartaste quizás o que hiciste algo que vos actualmente reconoces que sí, me pasé, digamos, ¿no? A ver, Me payé. creo que tuve situaciones, creo que nunca llegué a una funa de que no, imposible, cancelado completamente en un lugar, nunca me pasó, pero sí viví situaciones en las cuales por ahí chismes terminaron generando un mal ambiente o dañando a algunas personas. A ver, creo que mi nombre se habrá escuchado en distintas ocasiones con cosas que eran Sí, verdad y otras sí. que eran mentiras, muchas mentiras, pero como para contar una, me pasó una vez que la verdad yo andaba en cualquiera, o sea, es la realidad. Yo venía cometiendo un montón de errores y bueno, una persona se enteró un error que cometí. Había cometido errores muy graves y se enteró de una que fue grave, pero no tan grave como venía, Claro. como venía pasando. Fue la más Y leve del combo, digamos. Exacto, fue la más leve del combo. La cuestión fue que esta persona se enteró, hizo creo que una de las cosas correctas, que fue hablar con las personas que estaban liderando, pero más allá de hablar con las personas que estaban liderando, empezó a contar a mucha gente. Y Empezó a divulgarlo. empezó a divulgarlo. Claro, lo hizo Peor. chisme y empezó a contarlo a mucha gente. Que oren. Sí, más o menos así, ¿no? Y empezó a contarlo, obviamente se empezó a crear una imagen negativa, si querés, sobre mí. Y esta misma persona, todavía recuerdo bien la conversación que tuvimos, en un momento nos toca charlar y me dice, Gabriel, bueno, este es momento de levantarte. Me decía, bueno, una charla, lo decís, normal. Es momento de levantarte porque todo lo que viniste haciendo durante estos años fue falso. Yo cantaba en la iglesia, por si acaso. Me dice, todas las canciones que vos hacías adelante, todas las veces que lloraste, yo sé que era falso. Así que es momento de empezar a ser sincero con Dios. Obviamente, cuando me dijo eso, me dio unas ganas de llorar, pero de la bronca que me daba. Porque yo pude haber cometido un montón de errores, pero... Pero no significa que... Claro, no significa que toda puede mi vida decirte eso. había sido falsa. Habían cometido un error
pero esta persona estaba señalando toda mi relación real, con Dios. Es real. ¿Sabes qué? Y acá capaz menciona algo de lo que estábamos hablando detrás de cámara. Hoy, en este tiempo de Bolivia en general, ha sufrido mucho con chisme, Sí. con Muchas con polémicas. cosas polémicas de los cristianos, que muchas de ellas son reales, otras quizás no. Pero eso, y no me gusta la gente que agarra y dice, entonces la iglesia de tal no sirve de nada. Y es como, a ver, hijo, te pregunto, si yo, Daniel Cuellar, tengo mi vida hecho un poncho, digamos, ¿no? Que me hice bolsa, cualquier cosa, pero voy y te predico a vos que sos mundano. ¿Por qué? Porque estaba con mi grupo de amigos cristianos y dijimos, ya, vamos a evangelizar, y yo, digamos, tengo conocimiento de la Biblia y voy y te predico, y vos me crees, digamos, a pesar de que ni yo me crea quizás lo que te estoy diciendo, pero vos me crees y conoces a Cristo y te entregas al Señor y vas a una iglesia. O sea, yo porque tenía mi vida hecho un poncho, significa que lo que dijiste, lo que tu conversión no sirve. Es que aparte vos dijiste algo, que en realidad, fíjate, vos dijiste, ¿me crees? En realidad el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y vos podés hablar, pero al final el que, poniendo ese ejemplo, si yo me convierto por lo que vos me dijiste, no es porque vos hablaste bonito, Claro. sino porque el Espíritu Es Santo porque el Espíritu obró en Santo mí. obró. Y creo que a veces ninguneamos el trabajo del Espíritu Santo, en lo que puede hacer en las iglesias Como y a de- través de muchas personas. Como de qué pequeño estudió para que tu pecado evite su trabajo, digamos, ¿no? O sea, Puede, es como- puede usarnos a cualquiera, puede usar a cualquier persona, Exactamente. así que... Se usó hasta un burro. Exacto. Entonces, claro, A varios, te cualquier digo, persona. total. Claro. A varios que conozco por ahí, pero pasa. Sí, a ver, es un tiempo complicado para las iglesias y bueno, la gente, a ver, lo que tenemos que comprender es que Dios está en medio y creo que nosotros como cristianos tenemos que saber entender qué es lo que está pasando, no generalizar. Creo que algo que está pasando mucho es la generalización de la gente. Ustedes como hijos de pastores van a comprender que es algo que pasa. Porque yo cometa un error no significa que mis papás se equivoquen. Porque cada uno tiene libre albedrío y porque falle Total, una persona no significa que toda la iglesia es mala, ¿no? Así que, bueno, es algo que Claro. pasa lastimosamente. Y la sin ir más generalización. lejos, pues el problema del cristiano de hoy en día es de que no le gusta reconocer o admitir de que se equivoca, de que también peca. Nos gusta creer de que somos perfectos o somos santos. Ese es uno de los mayores problemas del cristiano. Te cuento lo que pasó. Ponerle a un amigo, agarró y estaba con una chica, digamos, ¿no? Como que todo el mundo quería, sospechaba algo, pero estaba ahí. El caso es que, no, falso. Este pelado estaba, Con un chico. tenía una amiga, no. Ah, ok. Con el contexto atrás suena re peor. podría ser. Ya no la intenté. Tenía una amiga, ¿ya? Y con esa amiga estaba normal, ponerle en el grupo de amigos, todo tranquilo, pero atrás sí pasaba algo, digamos, como algo más o menos medio extraño. Cuando te referías extraño, que había una relación sentimental. Claro, ajá, Ok. ajá. Más que sentimental, como, qué sé yo, un juego entre los dos, ¿me entendés? Ok. Con el contexto de atrás se escucha cada vez Un más. juego entre los dos. Ajá. Pero así. Los dos sabían lo que El estaba caso, pasando. el caso, ¿Juego exacto. amistoso qué? Bien amistoso. Una exhibición. No, para. El caso es que esta persona agarra y bueno, charla con un amigo y le dice, sí, tenés que contar, le confiesa su problema a otra persona y le dice, escúchame, me está pasando esto y la verdad no sé por qué te lo estoy diciendo, pero te lo digo. Y esta otra persona va y le dice, obviamente está mal lo que estás haciendo, anda a hablar con los pastores, ¿no? Y esta persona va y habla con uno de los pastores. Y el pastor agarra y dice, no, lo que vos tenés es que estás enamorado de la chica y está re mal lo que hicieron, así que no pueden hacer nada de esto. Y qué sé yo, como que lo habló con muy poco tacto, ¿me entendés? Entonces después otras personas se empezaron a enterar de la nada y era como, pero si yo solo le conté a 2 personas, digamos, ¿no? Claro. Entonces este amigo quedó ahí de, ¿qué onda? Entonces quedó dolido. ¿Cómo pensás vos que se deberían abordar esa clase de casos? O incluso los casos donde se encuentra la persona. ¿Cómo pensás vos que se deberían abordar? ¿O qué actitud, más allá de si se cuenta o no se cuenta al público, qué actitud o con qué forma debería tomar un líder, un pastor,
o alguien que recibe del chisme, un líder, digamos, ¿no? En Ujú. la historia, manejar esa, no funa, sino ese pecado, situación, esa claro, situación, para evitar que sea un escándalo, una funa. Es que creo que primero, si vos tenés la confianza de cualquiera, ¿no? Tiene la confianza de hablar con el pastor o la pastora que toque, hay como una ley no escrita, en realidad, de guardar ese secreto si querés, si es simplemente una situación de que esa persona está viviendo un pecado, o está tentado, o está en una debilidad, o lo que le quiera contar. Primero tiene que mantener esa privacidad y el respeto de no contarle a otras personas. Que no sé si es lo que decís que pasó en este caso de esta persona, de que este pastor o este líder empezó a contar, ahí totalmente en desacuerdo. Ahora, supongamos un caso de que yo le cuento a Seba una situación y que le cuento a él para que él me ayude, para que él me solucione. Y él ve que esta situación sobrepasa sus manos y dice, pucha, la verdad que es complicada. Lo lógico es agarrar y que él me pueda decir, ¿sabes qué, Gabriel? Considero que tenés que hablar con un pastor. Creo que tenés que hablar con tal pastor, él te puede ayudar, es mucha confianza, o hablar con tal pastor de confianza. Y ahí ya serían dos personas que conocen el caso. Obviamente, Seba, capaz, no sería mi consejero, pero sí, en realidad me aconsejó hablar con un pastor. Claro. El que me haría seguimiento sería el pastor, pero él me da el consejo de hablar con alguien más y él guardar el secreto. No tiene por qué contarle a otras personas. Creo que uno de los problemas es que a veces, y pasa en las iglesias, de que se cuenta todo. La gente, creo que uno tiene que ser inteligente en saber a quién contar sus cosas. Claro. No contar por contar, a veces uno tiene esa necesidad de hacerlo, pero ser inteligente, ser sabio, saber a quién contarle tu situación, porque los chismes están en todo lado y después como un teléfono descompuesto, ¿no? Así que más o menos por ahí, ¿no? Sí. Mi respuesta con respecto a esto. Obviamente no sé el caso al 100%, pero va por ahí. Vamos a hablar. ¿Te convenció mi respuesta o...? Sí, yo me iba más que nada como... Bueno, es que es bastante obvio, ¿no? La actitud que tiene que tener, que es más de abrazar que de juzgarlo, digamos. Claro, obvio. Sí, Claro, sí. capaz eso, ¿no? De que capaz lo vio un poco, de que la persona que recibe la situación no tiene que ser una manera de juzgar violenta, si querés, pero tampoco podemos ser permisivo al 100%, ¿no? Un permisivo de decir, bueno, no pasa nada, seguí pecando. Porque tampoco va por ese lado. A veces es necesario escuchar que el pastor te diga, baja un cambio. No hagas esto, no seas tonto. Claro. Si es necesario decir más cosas, hay que hacerlo. Yo creo que hay momentos, contextos y contextos. También Claro, si uno confianza. Si uno que se va agarrando a 15 tipas, digamos, ¿no? por random, no le vas a decir, papito. Claro, y es la... Arrepentite nomás, digamos. Claro, ¿no? y es digamos. la octava vez que vas y le contás, bueno, ya la octava le decís, ¿sabes qué? No, ¿Qué te ¿sabes pasa? qué? ¿Estás loco, no? Hasta por Bañate con agua fría. responsabilidad, claro, hasta por responsabilidad de la propia figura, el líder o el pastor tiene que hacerlo, porque eso es bíblico. Eso le dijo el Señor a Ezequiel sobre ser atalaya, de que si él no le dice al justo que se está equivocando y el justo sigue haciendo lo malo y después pierde la vida, el Señor le va a pedir, claro, no va a ser inocente el justo, pero también Ezequiel, porque él sabía lo que tenía que decirle y sabía lo que tenía que hacer. Es verdad, lastimosamente no hay mucha empatía, por así decirse, en la iglesia, porque acotando lo que dijiste en un principio, no todos son guiados por el Espíritu Santo. Es como que a todos les gusta esa figura de ser yo, digamos, padre espiritual o tener personas bajo mi control, líder, yo lidero, yo hago, todos hacen lo que yo digo, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo y no les dan un buen consejo ni un buen acompañamiento. Claro, hay esos casos, ¿no? Sí, o sea, creo que depende del contexto, depende de la confianza. Claro. Yo recibí consejos de los dos tipos, de gente que por ahí, momentos donde no hay que ser tan crueles, porque uno por ahí está pasándola mal, pero otros momentos que por más que vos estés sufriendo, claro, y necesitas que alguien te diga, ¿sabes qué? No seas tonto y dejá de hacer esto. No, sos un burro. Sí, tal cual. Saluda a Robert. Exacto. Bueno, en este segmento queremos llamar lo que es problemas reales de la iglesia. No, mentira, un confesionario, ¿no? Ok. Yo, por ejemplo, me pasó una vez de que tenía... No lloré. Tenés que llorar.
No nos ven a nosotros. No, tenía un amigo Olvídate que está que la cámara. tenía a su amigo, tenía a su primo. Ok. No La vale ex. nombre. Ya, escúchame, no, Pepito. nombre, Ya, escúchame, sí, ya. Pepito. Pepito. ¿ya? Pepito estaba con Julia. No, Pepito estaba con Juanita. Espera, vamos ¿ya? desde el Ah. inicio, desde el inicio, desde el inicio. Ya, Pepito y está- Juanita tenían Ya. su historia. Ok. ¿ya? Ya. Pepito se arrepiente, va a la iglesia, empieza a ir, pasan los meses, Juanita empieza a ir y así sucesivamente, ¿no? Ellos no hablan porque tienen una historia, entonces es como que se gustan, pero no hacen nada, Ok. ¿no? Por respeto a la iglesia y a lo que están haciendo porque quieren servir. Pepito va y le cuenta a un líder. Ya. Este Al li- pastor Robert. Claro, el Ya. pastor Robert, no. digamos. No, alguien que, no es el pastor Robert, pero es alguien que Ya. tiene ideas bien brillantes, ¿me entendés? Ya. ¿Me entendés? Ok. Pero ponerle un nombre. Entonces, Ya. poner otro Pastor nombre. Robert. Ya, el pastor Robert. Roberto. Ya. Listo. Ya, Roberto. Entonces va a Pepito, le cuenta a Roberto y Roberto le dice, ya no te preocupes vos, encárgate nomás de permanecer en la iglesia. Claro. Si ¿Qué otras importa lo personas- que haga tu ex? ¿Qué importa lo que haga Juanita si ella va y habla? No te preocupes, ya yo ¿Pero te Juanita yo te hablaba banco. o estaba hablando con otra persona? Estaba hablando Con otro chico. Con otro chico. ¿no? Ok. Ya. Y Roberto le dice, ya no te preocupes, yo te banco. Si yo escucho, yo los callo, así que no te preocupes. Y a Pepito, a medida que va pasando el tiempo, otros líderes, otro líder, Arnold, lo trata, y le dice, hermano, vos tenés que enfocarte en Dios, ¿por qué haces esas cosas? ¿Qué andas haciendo? ¿No ves que vos estás haciendo mal? ¿Sos de mal testimonio? Y otra persona igual, y así sucesivamente. Igualito, ¿me ¿Por qué, entendés? como- por qué era mal testimonio, Pepito? O sea, Espérame, ¿por qué? eso- No, ese es el chiste, escúchame, no escúchame, nadie es que sabía, ¿o qué? escúchame, porque Pepito tenía una historia con Juanita, pero no era pues como que, No era pública. no era Entonces, pública. De la nada y- empezó a hacerse pública. ¿no? Exacto. Pero y era es una como historia que- de hace meses. de hace Sí. meses, y aparte de eso las personas suponían y veían mal. ¿Por ¿Qué qué? Porque pasaba, que estaba pasando Ahora, ahora? claro, pero ¿por qué lo veían mal? Porque Pepito empezó a servir, ¿me entendés? Ah, y la ok. otra chica estaba ahí, y es como que pensaban de que, no, este tipo es Sí. una víbora, este tipo se hace pasar de líder, se las habla bonito a las chicas, y ya pues aprovecha, hace sus cosas, ¿me entendés? ¿Y qué había Y así- pasado en realidad? En realidad, Ajá. es de que Pepito, según lo que me cuenta Pepito, Ok. Ya. es de que él tenía problemas familiares. Entonces él, digamos, solamente se concentró en ir y servir a Dios, digamos. Ajá. Eso fue una casualidad, que la otra chica, Juanita, empezó a ir, ¿no? Ya. Y así fue como empezó todo el mambo. ¿Y cómo se generó el chisme? ¿Quién habló? Esa es la cuestión, digamos. Pepito ahora no sabes. contó. Ah, Pepito, claro, Pepito solo le contó a un líder. Pepito habló con Roberto, Con nadie más. nadie más. Ahora, Juanita pudo haber contado. Juanita hablaba con otro chico que le gustaba. Pero Y ahí capaz le puedo haber Pero contado. Juanita estaba Juanita. soltera, ¿qué culpa tiene Claro, Juanita? Juanita podía estar con el que quería. Ya. Obviamente, siguiendo la Biblia, ¿no? Que aclaramos eso, creo que está de más decirlo. Pero si está soltera, Ajá. ¿vos qué crees? No, yo no tomo, creo digamos. nada. Vos no crees nada. yo No no querés comprometerte. yo no tomo bandos, yo solamente te estoy presentando una situación. Ah, ya. Claro, es lo lógico, ¿no? Lo que vos decís. Son dos personas que no tienen nada en común, ningún vínculo, ni nada por el estilo. No, Pepito Pero tiene aún que así- soltar, ¿no? Claro, no. Tiene que soltar. Aparte de eso, ¿qué opinás del trato de lo que precisamente mencionó Belsa, o lo que te pasó? De que viene un líder, Claro, Juzga- mucha gente supone juzga la tu vida de historia. Pepito, Ah, porque claro. se enteró de tu vida pasada, no importa cómo, pero se enteraron de tu vida pasada, ya entiendo por dónde va. Se enteran de tu vida pasada, entonces ellos piensan que vos se dicen esas porque justo aparece la chica con la que estuviste en tu vida pasada, entonces Claro. dicen, esto no es coincidencia, los dos se siguen abrazando, Van a la misma iglesia. siguen ahí hablando en lenguas y no espirituales, ¿me Bueno, entendés? pero si hace eso Pepito, ya es, o sea, a ver, Pero si vos- Pepito si ya vos- no lo hace. Ah, bueno, ¿entendés? pero que sea vivo Pepito también, ¿no? Porque si Pepito va y le quiere dar consejería, Claro. eso es otra cosa, que no sé si Pepito lo terminaba haciendo, no les dé de comer a los demás. Pero sí lo que vos decís pasa, de que la gente por ahí señala, Presupone. claro, supone según tu pasado, o señala según tu pasado. O sea, hace rato les conté una anécdota que me había sucedido,
Y a mí me costó con algunas personas que por ahí crean que lo que yo sentía por Dios era real. Porque Claro. se acuerdan que una persona me dijo, Gabriel, todo lo que vos viviste fue falso. Bueno, como esta persona se encargó de decirle a los demás que mi vida era falsa, hubo personas que después cuando me veían servir al Señor decían, no, estás viviendo una doble vida. Claro, son... Obviamente pasó el tiempo y son bueno, pulpito doble cara. al final el Señor terminó, creo que acomodando todo Demostrando y quién tenía la razón. es que va un poco por ese lado, ¿no? Creo que a veces uno cuando está en el lugar de Pepito, si querés, que sos muy señalado, lo que queda es confiar en el Señor y seguir sirviendo. Exactamente. Que sería el consejo, me parece que está bien lo que le dicen a Pepito. Si los demás hablan, en el fútbol se usa un término que es los de afuera son de palo. Ya. Y creo que va un poco por ese lado. Total. Pueden Yo creo que hablar. ahí el que tendría la última palabra, obviamente aparte de Dios, Cristo y todo esto, sería el que te está mentoreando, digamos, ¿no? El que te diga, Claro. ¿estás mal o estás bien? Digamos, porque es el que conoce en realidad, como un abogado, digamos, ¿no? Ujú. Que conoce todo tu historial, sabe si sos culpable o no, Exacto. que es el que te va a ayudar, digamos, ¿no? Pero también está la otra cara de la moneda, que es el que, al que sí el que tuvo un buen testimonio, supuestamente, Ujú. en toda su vida, y que en toda su vida en realidad era un pulpito doble cara, Ujú. y de la nada se descubre todo esto. Y esto es lo que me da rabia con las iglesias, por ejemplo. Yo veo que, ponele, vamos a inventarnos una iglesia que se llame Candelabros de Gloria, ¿ya? Ok. Ya está Candelabros de Gloria, está pastoreada por el pastor Abelardo. Ok, ¿ya? para Abelardo. Y a Abelardo lo pillan o se descubre que Abelardo era... Ya, Abelardo no es un pastor principal. Hay un equipo pastoral Ok. atrás, una iglesia grandecita, y a Abelardo lo pillan que estaba con... A ver, qué sé yo, con una mujer que no era su esposa, digamos, Ok. ¿no? Y bueno, es un caso escandaloso, qué sé yo, o que le pegaba a su mujer, para Ok. que sea más público, ¿me entendés? Más, Sí, sí, sí. porque normalmente si hay una infidelidad, lo juzgan los de la iglesia, pero si es algo más... Y te digo que a veces no. Claro, pero si hay alguien que le pega a su mujer, es como que más todo el mundo se entera también, afuera de la iglesia también. Entonces supongamos que estaba este pastor y le pega a su mujer, qué sé yo, le pegaba a su amante o algún random. Y se hace público el escándalo, fuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Y a mí me molesta que cuando los medios de comunicación que son recontra amarillistas vienen y dicen, pastor de tal El iglesia. pastor evangélico. Exactamente. Tal. Y la iglesia, lo único que se limita a hacer, no me gusta esa posición que toman de no toquemos el tema, no alimentemos el amarillismo, no alimentemos estas cosas y solamente digamos el pastor ya no es parte de nuestra congregación, listo. Para mí personalmente deberían salir como lo hacen muchas veces las personas que están funando a la persona diciendo, no, yo condeno totalmente esta actitud, para mí la iglesia debería salir y el pastor principal o el equipo pastoral debería salir y decir, seriamente, condenamos todo esto, pastor, estamos apoyando a la víctima, estamos haciendo esto y estamos ayudando a la víctima con las acciones legales para que este tipo se vaya preso porque efectivamente cometió un crimen y por más que se arrepienta, tiene que pagar las consecuencias, ¿me entendés? Sí. Entonces, a mí personalmente no me gusta cómo se manejan los escándalos que exceden a la iglesia, o sea, que se salen de la iglesia incluso, que se vuelve incluso para la ciudad un escándalo, ¿me entendés? Entonces, ¿vos qué piensan de ese tema? Es que ahí tenés que tener gente preparada que te dé, a ver, como que... ¿Asesoramiento? Un asesoramiento legal, porque acá ya hay algo que excede lo moral y se convierte en algo legal. Y ahí la postura, como digo, tenés que estar bien asesorado, tener buenos abogados en tu iglesia o que no sean parte de la iglesia para dar un comunicado correcto. Creo que ese tema que vos decís de salir a hablar me parece bien, si querés, ya sea con un comunicado escrito, ya sea un video, obviamente que sea la persona correcta que salga a dar ese comunicado, pero después si no lo tocan más el tema, yo creo que no lo considero tan mal. Sí me parece que es correcto salir a hablar por lo menos una vez y dar la postura de la iglesia, pero después no podés estar hablando tampoco todo el tiempo de eso que pasó o dar conferencias de prensa, porque vos mismo lo dijiste, mirá que te lo dice alguien que trabaja en medio de comunicación. Hay personas dentro de los medios que siempre van a buscar que vos pises el palito. Además, fíjate bien cómo presentan los escándalos que sucedieron en este último tiempo.
el pastor evangélico hizo tal cosa. A veces ni siquiera mencionan el nombre o la iglesia. Es el pastor evangélico, porque te vende. Claro. Por eso hay que ser inteligente también y saber cuándo meterse y cuándo no. Hay que ser astuto, hay que también asesorarse legalmente. Como te digo, me parece bien la postura que vos decís de que si alguien cometió un crimen, decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de dar nuestro apoyo en las investigaciones. Correcto. O nuestra postura es tal. Listo. Para mí, más allá de eso, es complicado. A mí me gustaría añadir algo igual, que considero que es correcto, que salga la iglesia y dé un comunicado, más allá de respetar la postura o la situación de la familia, también de salir y decir, pedimos perdón, porque la iglesia, las personas pueden cometer estas cosas, pero Jesús no. Nosotros podemos errar, podemos hacer esto, pero Jesús no. Entonces, consideramos que esto está mal, pedimos perdón. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas se agarran de eso y dejan de asistir a la iglesia. Se agarran de una herida, se agarran de eso y ya simplemente dicen, no, yo no quiero porque hacen esto, tratan mal, lo esconden, lo tapan y directamente no quieren creer, se niegan a hacer eso. Pero ¿sabes qué, Seba? Creo que uno de los grandes problemas que existió este último tiempo fue que muchos que mataron a los cristianos fueron los mismos cristianos. Fueron los mismos cristianos. Porque más que escucharlo de gente de afuera, a veces los mismos cristianos aprovechan cualquier situación para hablar de lo que está pasando en el contexto. Entiendo que a veces son contextos que superan todo y bueno, es un tema de conversación, pero ya lo terminás convirtiendo en chisme o a veces en las mismas redes sociales señalando, no, todos los de esta iglesia son así, como si existiera una rivalidad y al final el mismo cristiano termina dañando al mismo cristianismo. Al mismo cristianismo, claro. La misma persona que cayó sí, de la gracia. Sí, exacto, cayó alguien, bueno, matémoslo. Vos hablabas, y acá voy a dar otro ejemplo, otra situación. Supongamos que hay un caso de que un matrimonio se rompa, un pastor o algo por el estilo. A veces las iglesias se encargan de decir, bueno, te separaste, pasó esto, no servís más y bueno, ve tu vida lo que vos quieras. Cuando en realidad deberían tener una consejería, debería tener un seguimiento, debería ser pastoreado, porque todos debemos ser pastoreados. Si llevas un día en la iglesia, una semana, un mes, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, o la edad que sea, todos tenemos que ser pastoreados. Creo que ahí hay un error que les pasa a muchas personas, de que por ahí dice, ya tengo mucho tiempo en la iglesia, prefiero no ser pastoreado. Primero hay que tener la advertencia de decir, o la precaución de decir, bueno, soy pastor, tengo que ser pastoreado. Tengo que estar bajo la cobertura de alguien, contarle mis situaciones bajo la autoridad de alguien. Creo que eso es un primer problema que no existe hoy por hoy. Y después que también somos rápidos para señalar al que cayó. Cuando la misma iglesia, sacando el caso que mencionaste, porque fue un ejemplo totalmente específico y aparte, claro, ¿no? Y ahora, también, vamos a otro ejemplo. Un pastor sufrió algo, está pasando un mal momento. Ahí es donde, en vez de señalar, la misma iglesia debería ser la que trate de ayudarlo. Volvemos a lo mismo, depende del contexto y la situación, porque hay situaciones y situaciones. Pero en general, creo que algo que falta es también una consejería y un acompañamiento a los líderes que caen. Y te digo que a veces le pasa hasta a los mismos hijos de pastores. Es como que piensan que los hijos de pastores somos perfectos o que somos ángeles, si querés verlo de esa manera, y necesitamos consejería como todos, necesitamos ser pastoreados como todos. Cuando nos equivoquemos, necesitamos que la gente nos acompañe. Y lo mismo los pastores, como todas las personas. Claro, una vez me disciplinaron en la iglesia, yo venía de estar bajo un liderazgo que personalmente a mí no me gustaba. Entonces a mí me sientan y me pasó lo que vos decís, ¿no? Yo más bien me agarré de uno de los pastores que estaba ahí, que quizás no era el principal el que decidió sentarme, por ejemplo, pero porque este pastor que me sentó no tuvo como acercarse y hacerme seguimiento, pero me pude acercar a otras personas que sí me ayudaron. O sea, tipo, no fue como que, caíste, bueno, te sentás, no servís más y nos vemos acá 3 meses, digamos. Claro, Belsa, yo escuché pastores que a mí me llegaron a decir, conversando, porque me tocó estar en puestos de liderazgo, si querés, dentro de la iglesia, un equipo de trabajo, personas que me decían, esta persona se equivocó, hay que castigarlo. Usando la palabra castigo en vez de decir disciplina, porque nosotros usamos la palabra disciplina. Es que ahí está también mal el concepto. Se cree que, falló, castigado, no sirve. No,
está bien, que no sirva, porque por ahí no está haciendo la cosa correctamente, pero acompañalo, que se restaure, Total. levantalo, Claro. no mates a alguien que está en el suelo. Y creo que ese es un gran problema, que a veces se lo ve como que, bueno, hay que castigarlo. No, hay que acompañar y levantar. Yo viví las dos cosas. Vos dijiste Exactamente. alguien que te acompañó y yo viví también gente que no me acompañó y me dejó en el Tirado. suelo. Pero sí, cuando me tocó estar disciplinado y tener una compañía de un pastor, realmente mi vida cambió para siempre, te digo, pero Total, porque total. me ayudó a levantarme. Sí, es lo que me pasó a mí. Yo a este pastor, por ejemplo, yo no lo volví a... O sea, no volví a contarle cosas, digamos, ¿no? O sea, fue como chido, digamos, está bien que sea pastor, pero no me ayudaste en un momento de fragilidad, a pesar de que se lo aprecia, ¿me entendés? Toda su Claro, obra y todo lo que querrás. Pero hubo otra persona que fue más personal conmigo y más intencional Ujú. de ayudarme en ese proceso de restauración, digamos, ¿no? Y creo que Exacto. así es lo ideal de que se maneje una situación complicada en la iglesia, digamos. Sí, sí. Bueno, hasta es bíblico hacer un seguimiento adecuado, como menciona acá Gabo. ¿Por qué? Porque uno ve todas las cartas de Pablo, que Pablo sí se esmeraba en escribirle a todos los discípulos que él hacía. Y dijo que ¿Por Pablo qué? les tiraba hate y los quería también. Claro, Claro. ¿no? Pero Pero- está la reprensión, pero también el consejo, ¿no? Lo que debe hacer. A Claro. Timoteo lo tenía cortito a todos lados, pero creo que en general, bueno, eso es lo que hace un consejero. Claro. Pero eso lo Decirte las corté a cosas, este. tal cual. Claro, y una advertencia que lanza Pablo es: cuiden sus obras porque en el día del Señor van a ser puestas a prueba en fuego, y si no se resisten, hay de nosotros. Entonces, más que una carga, molestia, que para algunas personas es así, pues, ¿no? Escuchar los problemas de alguien y decir, pucha, este muscoso, pues, chamaco no sabe, o esta niña, que no sé, digamos, qué dirá. Yo puedo decir, uno es egoísta. A mí también me ha tocado escuchar a alguien y decir, pucha, tengo que acompañarlo, qué burrera, digamos. No, pero no quiero sí. aconsejarlo. Cada vez Cada la vez más misma sonso, tipa. viejo, miércoles, no. Pero sí, o sea, el Señor nos manda eso, Ah, nos manda. Imagínate si Ananías no hubiera ido a orar por Pablo cuando recién tiene el encuentro. amigo, qué buen ejemplo. Claro, es que hay que animarse. Imagínate si Ananías decía, no, este tipo, si este es un asesino, Me vas a matar. claro, ¿cómo voy a ir a orar por esta persona? Capaz la historia de la humanidad no sería No sería igual. como es hoy porque Totalmente, el qué Espíritu buen Santo no ejemplo. hubiera obrado en Saulo. Yo creo que ahí va también el hecho de que por ahí vemos una persona que está muy dañada, muy golpeada o con mucho testimonio negativo, Total. pero no sabe lo que Dios puede hacer. Ahí está el ejemplo, tal cual. Ananías oró, el Espíritu Santo obró en Saulo y Saulo después, bueno, conocemos al apóstol Pablo y todo lo que Y hizo. eso que Ananías tenía, quizás humanamente, todo lo moral a su favor, digamos, ¿no? Para no ir. Totalmente. O sea, porque a veces está todo lo moralmente, lo humanamente moral correcto está en... ¿Por qué voy a ir a apoyar a esta persona? ¿Por qué voy a darle mi gracia, por así decirlo, ¿no? Ujú. ¿Por qué voy a perdonarlo quizás, ¿no? Si este tipo, y hablando de Saulo o Pablo, fue el tipo que mató a cualquier cantidad de A gente. mi digamos. mejor claro. amigo, digamos. Estaba ahí, Exacto. seguramente conocía a Esteban y sabía que Saulo estaba ahí. Es más, Exactamente. Saulo estaba yendo a meter preso a más personas. Exactamente. O sea, Entonces, todo lo humano, toda la parte humana te dice, no lo hagas, digamos, Ujú. no, lo que hizo no es moral y no merece nada. Y ahí es donde entra la gracia de papá, ¿no? El consejo de papá que dice, sí, está bien, todo lo hizo mal, pero ¿quién sos vos para criticarlo? Tal cual, ¿Me entendés? tal cual como lo ¿Quién decís. sos vos? Bueno, a mí me gustaría acotar algo que mencionó Jesús sobre al sirviente que el rey le perdona 500 talentos, monedas de oro, de plata, y que esta persona cuando sale encuentra a su amigo que le debe un peso, casi nada. Entonces lo agarra del coto y lo mete a la cárcel hasta que pague todo. Y lo que me llama la atención y que muchas veces se omite es de que dice, los que observaron fueron los sirvientes del rey. Y la reacción que ellos tuvieron fue, se pusieron tristes. Y creo que nosotros como cristianos, ante tantas burreras y cosas que pasan, no es sumarse al morbo colectivo, a los rumores, al chisme, ni siquiera como
para decir por motivo de oración, pero son cosas que pasan porque hasta las personas que sirven, pastores, líderes, también son seres humanos y también pecan. En su carne está el pecado, nosotros igual. Más que alegrarnos de porque no nos caía ya eso, yo creo que la conducta adecuada que le agrada al Señor es estar tristes porque por medio de esa persona, por medio de ese ungido, por medio de esa persona que el Señor revela y termina siendo de bendición para otros, muchos también se van a alejar. Sin mencionar que eso es lo que nos gustaría que a nosotros nos hagan. Cuando metemos la pata y hacemos burreras, que alguien venga y nos abrace y nos diga, ¿sabes qué? Estoy triste, no lo hagas. Yo estoy orando por vos. Es que tu dolor es mi dolor y tu clamor es mi clamor también, ¿no? Somos pues un cuerpo, ¿no? Que estamos, en el caso, ponerle de que este cayera en, qué sé yo, drogadicción, digamos, yo lo primero que me haría es dolerme antes de ir y criticarlo, digamos, ¿no? Lo mismo si te pasara algo, que vos caíste, creo que lo primero que uno hace es, por lo menos yo cuando pasan, lo que ha pasado en nuestra ciudad, ¿no? De que pasan cosas escandalosas, más bien lo que a mí me dolía era, pucha, la persona, digamos, primero y después los nuevos, los bebés en Cristo, digamos, ¿no? Que están escuchando todas esas cosas que les pasa a cristianos y que quizás se desanimen por nada más, digamos, ¿no? Entonces uno dice, su dolor es mi dolor, o sea, me duelo con el cristianismo en general, ¿no? Más que ponerse a criticar. Sí, coincido, creo que uno tiene que pedirle a veces al Espíritu Santo sentir esa empatía, ese dolor por las almas, ¿no? Porque acá estamos hablando que más allá de errores que puedan suceder en distintos ámbitos, pequeños, más grandes, iglesia, lo que sea, son almas, ¿no? Que están sufriendo, son personas que está su vida en juego, literalmente, y está en nosotros poder predicar del amor de Cristo, y no solamente a través de un púlpito. A veces uno termina predicando más del Señor con un abrazo. Quiero dar cortito una anécdota que me pasó. Vieron que les conté que yo pasé una situación en la cual fui juzgado por muchas personas, hasta que llegó una situación en la cual yo me sentía muy triste por todas las personas que me venían señalando, por cómo estas personas habían dicho que todo lo que yo hacía era falso. Y me acuerdo que en un momento, yo muy triste, habían pasado varias semanas, me encontraba en mi cuarto realmente destruido. Mal. Toca la puerta mi papá es pastor, entra a mi cuarto y literalmente esto lo digo en serio, agarró, me miró con una cara, como con una sonrisa, me choca así en el brazo y me dice, bueno, a levantarse. Pero, y esto no lo quiero ni exagerar, cuando me dijo eso, para mí fue que me lo dijo Jesús. O sea, fue un momento que yo lo vi a él y fue con una sonrisa distinta, porque a mi papá lo veo todos los días, claro. Pero fue una sonrisa como si me la ha hecho Jesús, decir, ¿sabes qué, Gabriel? Levántate, ya está, es momento de salir adelante. Me acuerdo que me largué a llorar, no me dijo nada más, lo abracé, salió de mi cuarto, no me predicó ni nada, pero fue Jesús a través de su vida y hizo que a partir de ese momento empecé un momento de restauración. Pero tuvo que acercarse y tener esa misericordia. Él me transmitió la gracia de Dios simplemente acariciándome, decirme que levantándome. Y a veces nosotros podemos predicar y podemos presentar el amor de Cristo con un abrazo, con una sonrisa, y creo que está en nosotros, con una acción. Más que 1000 palabras. Exacto, así que nada, si en algún momento nos toca, sea cualquiera de las dos situaciones, somos los funados, recordemos que tenemos un Jesús que nos ama, total. Que Jesús restauró a Saulo, como hablábamos antes, y lo hizo un predicador muy importante, y si en algún momento nos toca estar en la situación de Ananías, que nos toca orar por alguien que está funado, hacelo, porque no sabes lo que puede hacer Dios con la vida de esta persona. Así que sea cual sea nuestra situación, siempre tratemos que el Espíritu Santo nos guíe y de reflejar el amor de Cristo, ¿no? Amén. Amigo querido, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber estado aquí en el canal de la Funa. Esperemos que no te funen porque te dijo bolita y no sé qué historia más. Sí. Así que... ¿Se me mala palabra o por qué? No, pero fue una época complicada la del Mundial, pero será para otra charla, pero no, yo soy bolita igual, así que bolita y gaucho, 100% las dos cosas. Boligaucho, real, el verdadero boligaucho soy yo, así que nada, gracias por la invitación y bueno, hasta otro momento y que sigan creciendo, ¿no? Hasta que nos volvamos a ver. ¿Tenés algo para decirle a Gabrielito? Sí,
Sí, qué bendición tenerte, de verdad. Gracias. ¿Ya? Gracias. Ustedes también. Sigan adelante y bueno, no bajen los Gracias, brazos. amigo. Te vamos a estar llamando de nuevo quizás. Bueno, esto fue el ¿qué capítulo? 4. El cuarto capítulo de los HDP con un invitado, un crack, un verdadero HDP, real, no fake, hijo de pastor, no piensen en otra cosa. Y muchas gracias por ver. Hasta nunca.